Bueno, chicos, vamos entonces a ver las consultas que ustedes tengan sobre el trabajo de fuerza motriz, así las charlamos. Así que, quien quiera hacer empezar, escucho. ¿Puedo arrancar, profe? Tengo varias. La primera, las zonas que no tienen máquina estarían vacías. O sea, es como si no hubiera Ujú. absolutamente nada en ese pedazo de la fábrica. Sí, Bien. Pues está bien que un tablero general esté en el depósito, porque habíamos hablado de la accesibilidad, digamos, de que tenga buena ventilación y todo eso. Digo, un depósito podría ser que alguna parte del depósito tenga esas características. O. en general uno prevé que un tablero general esté en alguna sala destinada a tableros. Claro, pero En en el- la fábrica no tenemos. O sea, las zonas que tenemos, o sea, las zonas que tenemos son el depósito, las zonas productivas y el área de oficinas y calidad. Pero a nosotros el baricentro nos queda justo en una esquina del depósito, o sea, no justo en la esquina, pero cualquier otro lugar donde lo podríamos poner está muy lejos, digamos. El depósito es como que el que queda más conveniente. sí, 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 un lugar que se pueda circular y demás, no habría problema. Ok. Em, Otra pregunta es, ¿se hace falta neutro? ¿Hace falta llevar un cable neutro em, al transformador, del tablero general al transformador? ¿O solamente las tres fases? ¿Y vos qué opinas? ¿De dónde lo sacas al neutro? De ningún lado. ¿De dónde sale el neutro con que alimentas a tu sistema eléctrico? No me acuerdo, del mismo transformador, no sé. O sea, el neutro vos no lo podés crear. El neutro no se crea. El neutro es parte del sistema de alimentación que vos tenés. Entonces, hay dos posibilidades de tu sistema de alimentación. Una es que tengas una estación transformadora que por tu potencia te da para que vos tengas tu propia estación transformadora. Entonces, eh, evidentemente, el neutro, el transformador que vos tenés, un transformador donde la conexión es triángulo estrella. Estrella es la salida tuya, es con neutro rígido a tierra. Entonces, el neutro lo tenés que traer del transformador. Y lo otro es que no tengas el transformador y el neutro lo vas a traer desde la propia red de distribución. La red de distribución, la conexión vas a conectarte a las tres fases más el neutro. Siempre el neutro, vos de algún lado lo tenés que sacar, vos no podés crear el neutro. O sea, yo de la red de distribución, supongamos, nosotros trabajamos en baja tensión. Traeríamos de la red Traer el el neutro. neutro y las tres fases. Siempre. Siempre lo hice. Siempre vos necesitas el neutro. El neutro vos no lo Bien. podés crear. Bien. Porque con lo que Eh, vos me planteás es como si vos crearas el neutro. Si vos traes las tres fases, pues el neutro lo necesitas, vos tenés consumos monofásicos. Entonces vos los tableros tenés que llevar el consumo monofásico, pues los tableros que alimenten los sistemas de iluminación, todo lo que es iluminación es monofásico. Que después vos lo repartas en distintas fases para equilibrar es una cosa, pero siempre los consumos de iluminación son monofásicos. ¿Está bien? Entonces claro. vos vas a tener que tener un neutro. Entonces ese neutro no se puede crear. Ese neutro lo tenés que sí o sí tomar de la red. Bien. Em, Otra pregunta que tenía. ¿Hasta qué nivel se pueden llegar a sobredimensionar los conductores? Porque nosotros cuando hacemos los cálculos de la luminaria, tenemos que empezar o sea, nos dan corrientes no me acuerdo si la corriente o la caída de tensión muy grande. Sí, claro, empezamos a tomar corrientes de tabla cada vez más grandes, más grandes, más grandes, y nos queda un conductor con mucha área, digamos, o sea, bastante, bastante grande. No importa, por más que sea mucho mayor la corriente de tabla que la que calculamos nominal.
Y si no es que si no te da por caída de tensión, sí o sí vas a tener que aumentar la sección para que te dé la caída de tensión. Claro, eso era por caída de tensión, sí. No, entonces está bien, digamos. Porque no sé, digo, porque por ahí es muy diferente la corriente nominal a la que nos termina quedando de tabla. No, lo que pasa es que vos acordate que son comprobaciones por cuestiones distintas. Una comprobación es la que vos haces para ver si la corriente admisible que va a soportar ese conductor ¿eh? Es suficiente para la corriente nominal de la carga que va a tomar. ¿Está bien? Esa es una comprobación. Y la otra comprobación es que la caída de tensión que yo tenga de la carga que voy a alimentar sea la especificada por norma. Entonces, cuando uno dimensiona los conductores se dimensionan no solamente en función de la corriente admisible, la cantidad de corriente que puede dejar pasar el conductor por la sección que tiene, sino también por la longitud. Entonces, vos tenés dos condicionantes. Un condicionante es la sección y otro condicionante es la distancia a la cual vos tenés esa carga. O sea, vos un conductor de X sección puede ser que te sirva para una carga que está conectada a 10 metros, pero puede ser que no te sirva para la misma carga, pero conectada a 100 metros. ¿Se entiende? Claro, sí. Y la última, el tiempo para el cortocircuito, ¿qué tanto lo puedo achicar para el cálculo, para la comprobación? Vamos a jugar con eso con lo que podamos, Luis. O sea, 0,004 segundos estaría bien. Ponele. Ok. A ver, son tiempos, a ver, estamos haciendo una aproximación, Luis, porque eso nosotros en definitiva después tendríamos que jugar cuando hacemos en una instalación real, usamos las curvas, y en función de las curvas los programamos. Entonces, como nosotros vamos, si vos no querés bajar tanto el tiempo, entonces lo que deberías empezar a modificar es la sección del conductor. Pero volvés al cálculo para atrás. Claro, por eso, porque teníamos hecho varios cálculos y llegamos ahí. Entonces, no, bueno, es una aproximación que hacemos en el cálculo o sea, yo no les voy a poner un limitante de tiempo. Ok, bueno, gracias. Por ahora eso sería todo. Bueno. ¿Alguien más? Profe, nosotros, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Nosotros queríamos consultarle el tema de la cantidad de circuitos. En consideraciones, ¿podemos considerar que para una mayor factibilidad, una mejor, o sea, que si las conexiones sean seguras, que cada máquina tenga un circuito independiente? O Eduardo, es criterio de ustedes ese. Yo no voy a objetar ese criterio. bien. Yo no lo voy a objetar. Desde ya te vas imaginando que es una instalación más cara. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, y si no, de considerar que en un mismo circuito haya varias máquinas, de ver de que no todas las máquinas hagan la misma función, cosa que si se nos cae ese circuito, Por eso, nos vaya la producción a cero. por eso, Eduardo, está bien lo que vos planteás. Y eso es, a ver, como estamos acá ante un supuesto que no conocemos cómo es el proceso, qué máquinas están funcionando, qué máquinas no, qué pasa si se nos rompe algo. Entonces, como estamos bajo todos estos supuestos que no sabemos muy bien qué pasa, es claro y está bueno tener este principio de decir, che, bueno, a ver, yo quiero que y como acá no tenemos una cuestión, un limitante económico, pero sí sabemos, o sea, está bueno no perder de vista eso. Si yo le hago una instalación independiente a cada máquina, o sea, yo voy desde mi tablero seccional, voy a cada máquina con una instalación independiente, bueno, me aseguro que si yo tengo una falla en esa máquina, la única máquina que va a quedar fuera de servicio es esa, y no va a arrastrar a otras. Entonces, creo que está bueno ese análisis. Yo hoy día no tengo una limitante económica. A ver, si yo del día de mañana yo tengo un trabajo en el cual yo sé que si una máquina sale, el hecho de que esa máquina no funcione, implica que hay otra que tampoco va a funcionar porque depende de esa máquina para funcionar. Entonces yo esas sí las puedo poner en un mismo circuito.
¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Entonces, no está malo, Eduardo, lo que vos planteas de hacer circuitos individuales, no está malo. Siempre hay que tener en cuenta estas consideraciones nomás, estas aproximaciones. Bárbaro, profe. Gracias. Profe, me sumo a esa duda una pregunta particular. Nosotros en nuestro grupo tenemos una máquina que tiene mucha más potencia que las demás, 5 veces más. Podemos alimentarla directamente del tablero general, ¿no? En vez de meterla en un seccional. Sí, podés, pero el día que esa máquina, como vos estás hablando que tiene una máquina, Ignacio, una potencia muy grande, seguramente esa máquina es muy importante, entiendo yo, a ver, puede ser muy importante en tu proceso. Si alguna vez falle esa máquina, a lo mejor tenés que intervenir por el hecho de que falle esa máquina, deberías intervenir sobre el tablero general. Pero no está mal, puede ser, lo podés hacer, no está mal planteado. Yo, a lo mejor, no sé cómo serán los otros tableros seccionales. Si los otros tableros seccionales están más o menos bien repartidos y me queda cómodo hacerle la instalación desde mi tablero general, bueno, a lo mejor lo puedo hacer. No es lo más Profe, y en ese caso hacer un seccional para solamente esa máquina también. no, y a veces casi que hacer un seccional para esa máquina solo en medio no tiene mucho sentido tampoco. Bien. Claro, o sea, nosotros lo demás tableros seccionales lo tenemos bastante bien repartido entre las máquinas. El tema nuestro es con esa, y no sabemos qué hacerle, si ponerle directo en general o la alimentamos directamente, no sé si se podrá, pero... No, o sea, a ver, si esa máquina, a ver, partamos de esta base, si esa máquina tiene su tablero de máquina, con sus correspondientes protecciones, está bien, lo puedo alimentar desde mi tablero general. Ahora, si esa máquina yo la voy a estar alimentando directamente y yo lo único que tengo es un tablero para prender y apagar esa máquina nada más, y la única protección que ya tengo yo, aguas arriba, es la del tablero general, eso no lo veo muy conveniente. Perfecto, entonces ahí está. Le tendríamos que poner un tablero de máquina que le anexione las protecciones necesarias para no depender del general, si no se... Vamos, Claro, vamos. si algo llega a pasar en esa máquina, que no te salte el general, sino que vos tengas algo que detenga esa falla. Perfecto, profe, ahí está, ahí me quedó la duda resuelta. Gracias. Además, pensá en esto, Ignacio. Tu tablero general va a manejar corrientes del tablero general. Y va a proteger sobre, por ejemplo, la sobrecarga de tu tablero general, que va a ser muy distinta esa corriente a la corriente de sobrecarga que tenga esa máquina. Entonces, sí o sí necesitas tener una protección para esa máquina. Por eso el tablero de máquina. Sí, tal cual, tal cual. Otra consulta, profe. Nosotros avanzamos ya bastante en el trabajo. Nosotros la semana pasada no sé qué pasó, que no pudimos estar en la clase consulta y acumulamos bastante duda. No, fue un error mío. La semana pasada yo pensé que se los había cargado los links. Como generé un solo link para todas las clases, pensé que se los había cargado. Claro. Chequeando, yo me entré, no se conectó nadie, bueno, dije, no habrá ninguna duda. Y hoy una compañera de ustedes me escribió, entonces chequeé y no lo había cargado. Fue un error mío. Claro, no importa, nos parecía igual y acumulamos bastantes dudas todo por el tema de los cálculos, ya casi que terminamos los cálculos. Y teníamos bastante, bueno, enumeramos un par de dudas, una era esa, y por ejemplo otras dudas eran, por ejemplo, para el cálculo del baricentro. Cuando tomamos en cuenta las potencias, yo tomo en cuenta las potencias de mi sistema de iluminación para el cálculo del baricentro, porque no sabemos por qué distancia multiplicarlo. ¿Por qué distancia multiplicamos? Si las luminarias... A ver, no. Estás hablando del tablero. No estamos hablando de las luminarias. El tablero, vos ya dijiste, bueno, mi tablero lo pongo acá. Mi sistema de a lo mejor tenés varios tableros de iluminación. Entonces, yo puse un tablero de iluminación en un determinado lugar y ese tablero de iluminación pasa a ser una máquina más, que yo la voy a alimentar de algún tablero seccional que tengo de fuerza motriz. Perfecto. Entonces, ahí está. Todo mi sistema de iluminación se alimenta en base a un tablero que nosotros lo fijamos arbitrariamente en el trabajo pasado y eso, con esa distancia, lo vamos a tomar para el cálculo. Ahí está, ahí me quedó más claro. Otra pregunta, profe. El tablero general,
Nosotros ya por teoría sabemos que los tableros pueden cumplir más de una función, no como la celda. Si nosotros trabajamos a baja tensión, usamos tablero. ¿Puede cumplir la función de medición en tablero general? Sí, en realidad no, vos tenés tu tablero general y aparte vas a tener otro tablero que es el que mide. Ah, el tablero medidor. Pues no van a ser el mismo tablero. Vas a tener un tablero de medición y después vas a tener un tablero general. Perfecto, entonces ese sería mi primer circuito, del medidor al tablero general, cuando yo empiece Claro. los cálculos. Perfecto, listo. Listo, bueno, por ahora es eso. Tengo otros compañeros míos del grupo que están presentes, así que le hacían ellos las preguntas. No hay problema, no hay problema. Hola, profe, buenas tardes. Hola Laura, Entonces, buenas tardes. con lo que estuvimos hablando, en el trabajo práctico, ¿también deberíamos definir las protecciones y buscar catálogos sobre eso o no? ¿No es necesario? Sí, Sí, sí. bien. Y más o menos sería todo el informe, se hacen los cálculos, se definen los conductores, las tres verificaciones, el diagrama unifilar, las protecciones, el factor de potencia, y me olvido de algo en el trabajo práctico. Creo que no, los planos, ¿no? Plano, Claro. desfilar y todos los catálogos, digamos, la documentación técnica de los elementos que se utilizan. Claro. Y nos surgió una duda porque en el catálogo de la luz, de las luces, tenemos un factor de potencia de 0,9 y en las máquinas 0,8. Usen todo 0,8, Laura, no lo complique. Bien, bien, muchas gracias. Porque si no, Laura, eso en la práctica, en la vida real, lo que hacemos una medición cuando corregimos el factor de potencia. O sea, necesitamos tener una medición para poder corregir. Y eso va a depender de cómo esté funcionando normalmente la planta. No lo puedo hacer a nivel cálculo solamente, porque es bastante difícil de poder determinar. Claro, claro. Bueno, gracias. Gracias nomás. Por nada. Profe, una consulta. Con respecto a los planos que hay que hacer, ¿hay que hacer alguno que diga por dónde van las bandejas? Por ejemplo, si elegimos bandejas o por dónde No. van los cables. Las No bandejas no pido planos de detalle. Lo único que pido es el plano de planta con la alimentación. Dónde van a estar ubicados los tableros y cómo es la alimentación de cada tablero a las respectivas máquinas. Gracias. Profe, una consulta. No sé si ya la hicieron, pero ¿qué temperatura de trabajo tomamos? La temperatura de ambiente, Mateo, Claro, porque no sabemos si tomar 25 grados, porque había un par de meses que es un poco mayor, por eso no sabemos cómo hacer. pero está bien tomar 25 grados. Normalmente Bien, uno toma esa referencia. bien, gracias. Profe, nosotros habíamos investigado en Córdoba la media era 18 y usamos ese dato para los factores. Bueno, lo que pasa es que, a ver, eso es tan relativo y depende también de cada empresa. Si ustedes van a una metal mecánica donde hay horno, seguramente la temperatura es mayor. Si van a una empresa donde las temperaturas, a lo mejor, qué sé yo, tienen mucha electrónica y demás, a lo mejor la temperatura es bastante menor. Bueno, se necesitan ambientes a lo mejor acondicionados. Por eso, bueno, ustedes tomen, la temperatura que tomen, hagan referencia a que tomaron esa temperatura de trabajo en la memoria. Ok. Profe, una pregunta. Cuando tenemos que calcular la distancia, viste, en kilómetros para realizar los cálculos, ¿lo hacemos directamente del AutoCAD sacando esas medidas? Las medidas, las distancias, digamos, en la planta, lo que vos vas a tener Sí, que... Sí, sí. claro, para el conductor. Y otra Sí, sí. cosa, cuando tenemos que bueno, representar o sea, cómo está conectado de los conductores hasta las máquinas, de qué manera lo instalamos? ¿Hay posibilidad, por ejemplo, de que
pase el conductor a través de la pared, ¿cómo se instala eso en ese sentido? Por nosotros no sabemos si puede, por ejemplo, viste que tenemos en bandeja, suponete adentro, no sabemos si podía pasar entre las paredes o tenemos que rodear, qué sentido tenemos que darle a eso. No, no, muchas veces cuando vos, a ver, cuando vos vas a una instalación real y vas y así, y tenés que ir, lo haces en bandeja y tenés que pasar de una habitación a otra, se dejan las cavidades en la pared para traspasar las paredes con la bandeja. Claro, listo. Bueno, No vas a dar toda una vuelta para pasar por donde hay por la proximidad de una abertura, no, no. Vos vas buscando los caminos y armás la instalación de esa manera. perfecto, profe, gracias. Otra pregunta, profe. Para seleccionar el factor de agrupamiento, el tema de los conductores, la tabla nos pregunta las cantidades de circuitos que hay. ¿Esas cantidades de circuitos hace referencia a otros circuitos que puedan estar en la misma bandeja por la cual nosotros transportamos? Claro. Eso. Hace referencia a eso, digamos, no hace referencia a otros cables, digamos, del mismo. Uh-huh. Tal cual. ¿Alguna otra? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Yo tengo varias dudas con respecto a lo que son las protecciones. Primero me gustaría saber, porque no tengo todo claro, si hay que poner todo tipo de protecciones, sería fusibles, termomagnéticos, diferenciales, por cada máquina o por tablero. No, o sea, a ver, vos tenés que, bueno, ir usando tu criterio para ir seleccionando las protecciones. O sea, vos, lo que es una protección termomagnética, vos la vas a utilizar para proteger los cables. Un interruptor automático te va a proteger, lo vas a usar para hacer protecciones generales. Y después en cada tablero de máquina vas a utilizar guardamotores. Y después vas a tener que ir poniendo protecciones diferenciales por tableros. Entonces, de acuerdo al criterio y de acuerdo a los catálogos que vos vayas encontrando, tenés que ir seleccionando y ir protegiendo toda tu instalación. Cuando hablamos de proteger la instalación, es proteger los conductores y proteger las máquinas. Si vos tenés un circuito donde empezás a derivar conductores y pones una sola protección arriba, esa sola protección te va a proteger la primera parte del circuito, donde el conductor tiene una sección mayor. Cuando se empieza a derivar, los conductores esos tienen secciones menores. Bueno, si no pones otra sección menor, esos conductores de menor sección no van a tener protección. Entonces, vos a medida que empecés a dispersar la instalación, a medida que vayas avanzando, y vas a ir teniendo distintos tableros seccionales, en cada uno de esos vas a tener que ir poniendo protecciones para lo que está conectado aguas abajo de ese tablero. Bien. Muy claro, profe. Y eso justo se relaciona con otra duda que tenía, es que en la mayoría de los catálogos los interruptores diferenciales llegan hasta corrientes de 100 amperes y los termomagnéticos hasta 63. Y justo tenemos tableros que tienen más corriente, que manejan más corriente que esa. No sé si eso se debe a que habría que rehacer algún tipo de cálculo, calcular de vuelta algún conductor, o porque no va esa protección en ese tablero. No, nosotros lo vamos a solucionar con los tableros con protecciones diferenciales en las partes inferiores. Vos para ya poder tener protección diferencial con corrientes mayores, tenés que tener otro tipo de protección, que es algún tipo de interruptor que tenga asociado algún relé que sea capaz de detectar una falla a tierra, una protección, o tener una protección diferencial. Ya son otros tipos de protecciones más avanzadas o, digamos, para mayor potencia, que es lo que nosotros, algo hablamos cuando el año pasado estuvimos hablando de lo que son las redes de media tensión, donde las protecciones de media tensión, lo que nosotros tenemos es un interruptor y ese interruptor está asociado a varios relés. Los relés son los que le dan la orden para que este interruptor actúe. Relé de sobrecarga, relé de
mínima impedancia, relé de diferencial. Hay varias protecciones. Bien. Muchas gracias, profe. Profe, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le hago una consulta. Nosotros, digamos, desde el principio de cuando arrancamos a hacer el trabajo, nos surgió una duda sobre cómo se entregaban los datos, ¿sí? en la UB, respecto a la tabla que ustedes subieron, digamos, con las máquinas y cada, digamos, valor para los grupos. Y para estar seguros y cerciorarnos que es así el criterio que tomamos, queremos saber si el valor que figura en cada celda es la máquina que nosotros tenemos que tomar del plano, ¿verdad? O sea que si Sí. mi máquina 1 dice 5 es del plano. Perfecto. Muchas gracias. Y otra duda que teníamos era, nosotros las potencias de la luminaria nos daba, digamos, un poco más alto que los valores que nos queda de la suma de las máquinas. Queremos saber si eso podía pasar o a lo Sí. mejor... Me parece que Nicolás te respondí el mail, vos me has mandado un mail. A ver, como esto es una aproximación, puede ser que a lo mejor como las cantidades de máquinas que les dan no son muchas, puede ser que a lo mejor la potencia en fuerza motriz que vos tengas no esté proporcionalmente a lo que es el sistema de iluminación, ya que el sistema de iluminación se calcula sobre toda la planta y demás. Yo le dije, Claro. bueno, no hagamos caso omiso a esa cuestión. Normalmente siempre, en general, lo que es fuerza motriz tiene una potencia mucho mayor a lo que es iluminación. Por Pero eso bueno. no hizo ruido, digamos. No, está bien, pero bueno, en este caso es una aproximación. Y Bien, perfecto. algo que nos dan es inventado y bueno, ya está. Perfecto, muchas gracias, profe. Profe, otra consulta. Nosotros, por ejemplo, pusimos 4 tableros y 2 de esos nos dan como valores muy distintos de potencia. ¿Hay que tratar de equilibrarlos, cosa de que los 4 sean parecidos de potencia? ¿O pueden dar...? No necesariamente. Bien. No necesariamente. Y eso, bueno, son distintos tableros, sería. Como distintos... O puede ser el mismo tablero. O sea, mismo tipo de tablero. Sí, son tableros. Bien. Listo. Gracias. Profe, con respecto a esa pregunta, ¿los límites de potencia para cada tablero lo obtenemos del fabricante o no? Del catálogo. Claro. Bien. Más que nada lo que te lo limita son las barras y las potencias del cortocircuito que pueden soportar esos tableros. Bien, perfecto. Cuando nosotros hablamos de un tablero seccional, es una clasificación que nosotros le hacemos como para decir que ese es un tablero de menor importancia y que depende de otro tablero que está aguas arriba, que es más importante. Esa es una denominación que hacemos nosotros. ¿Se entiende? Sí. No vas a tener un catálogo que te diga, esto es un tablero seccional. No, pues a lo mejor ese tablero para una empresa que es seccional, para otra puede llegar a ser un tablero principal. O para otra un tablero de máquina. Claro, son como todos tableros de baja potencia y listo. Son todos tableros para manejar una determinada potencia. Entonces, ¿dónde lo ubiques vos? Después vas a decir, bueno, yo lo ubico acá, es tablero de máquina, lo ubico acá, es seccional, lo ubico acá, es principal. Todo va a depender de la magnitud de tu instalación y el lugar donde lo ubiques. Perfecto. Y eso, con lo de los tableros de máquina, volviendo a la primera pregunta de todo, porque no lo tenían claro, no lo habíamos incorporado al trabajo, pues capaz no lo conocíamos.
Nada más veíamos ubicados generales y seccionales y bueno, el tablero medidor. ¿Los tableros de máquina se ubican siempre antes de alguna máquina o tiene que ser una máquina muy importante que tiene que tener un tablero aparte como la que le mencionamos al principio? ¿Las demás pueden ir al seccional, por ejemplo? Y sí, porque si vos pones... Lo que pasa es que es también otro costo y otro espacio a lo mejor que tenés que ubicar. Entonces, tableros, dependiendo de la importancia de la máquina, es que vos vas a tener una máquina con su tablero de máquina, si no vas a tener varias máquinas agrupadas mejor en algún tablero seccional, y lo único que tenés en la máquina es comando de arranque y parada de la máquina, nada más. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra más, chicos? Profe, cuando calculamos los conductores al sistema de iluminación, ¿calculamos a los tableros o también los conductores desde el tablero de iluminación a las luminarias? No, hasta el tablero nada más. Hasta el tablero. Bueno, gracias. Nada más que eso. Profe, si no hay más dudas, le quería consultarle cuándo iba a estar las notas del trabajo práctico de iluminación. Mira, no los terminé, tengo corregido varios, no los terminé de corregir todavía, pero si puedo para el fin de semana los termino de corregir y se los devuelvo, y lo mismo de cargarle las notas de los parciales del otro día. Bueno, pues muchas gracias. Profe, en un tablero seccional, ¿se puede juntar, por ejemplo, una máquina de la zona de producción 1 con una máquina de la zona de producción 2? Como poder se puede, creo que no es conveniente. Creo Bien, que cada hacemos un tablero tablero para cada uno. seccional. Una cuestión de, digamos, de ordenamiento. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, jóvenes, nos vemos si Dios quiere el próximo miércoles 17 horas, por las dudas que queden algunas consultas más. Al mismo link que se han conectado hoy, nos conectamos y bueno, charlamos sobre las inquietudes que les puedan quedar. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias. No, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Chao.